Bienvenidos, les saluda Guillermo de Lama, yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima, aquí en Perú. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes un programa corto que tiene que ver con un artículo que escribió Carl Trueman, el teólogo Carl Trueman, en un sitio web que se llama Las Primeras Cosas. El título de este artículo se llamó Cuando al mal se le llama bien, y evidentemente que es una cita, un texto de las Sagradas Escrituras. Cuando a lo malo se le llama bueno, también podría llamarse de esta forma. Este artículo fue escrito el 3 de marzo, más o menos la semana pasada, y a mí me resultó muy importante este artículo que yo quiero compartir con ustedes. En la primera parte comienza el teólogo presentando los problemas que estaba enfrentando la sociedad en relación a lo que es esta avalancha, podemos llamar, de normas legislativas en los Estados Unidos para tratar de favorecer las ideologías marxistas culturales en cuanto a la sexualidad de los niños se refiere. Escuche bien, en cuanto a la sexualidad de los niños se refiere, y cómo ha sido las respuestas de algún gobierno, como el gobierno de Florida, en cuanto a estos decretos y la protección que deben de tener todos los niños en las escuelas. La escuela debe ser un lugar, yo tengo entendido, donde los niños deben aprender matemática, geografía, historia y todas esas cosas que están relacionadas con las ciencias y las matemáticas. Pero hay ciertas cosas que son los padres quienes tienen que educar a los niños, y una parte en la que los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos es en el ámbito sexual de sus vidas. Con mayor razón cuando estamos hablando de padres cristianos que deben de formar a sus hijos de acuerdo a lo que las escrituras enseñan en cuanto a la sexualidad. Entonces, en esa primera parte, el teólogo Trueman expone 3 puntos que a él le llamaron mucho la atención y que le preocupó bastante en su corazón. Es lo que uno puede concluir cuando lee este artículo. Pero al final él hace un llamamiento a aquellos pastores que tienen una plataforma, que son famosos, que pueden llegar a muchísimas más personas a través de los medios de comunicación, para que ellos se manifiesten en contra de toda esta normatividad que está en los Estados Unidos, pues prácticamente confiriéndole a las escuelas cosas que no debería conferírseles. Aquí en el Perú también existen problemas acerca de la educación de los niños, y han habido movimientos o colectivos, se les llaman, que se han manifestado a través de diferentes marchas, precisamente porque el gobierno ha tratado de instituir una currícula escolar para niños desde kinder hasta la secundaria, hasta finalizar la escuela, con un material prácticamente pornográfico, algo que nunca ha sido visto antes, pero que algunas personas le llaman progreso a todo esto, cuando en realidad se trata más bien de una podredumbre, ¿verdad? Entonces yo quisiera compartir con ustedes en este pequeño programa este artículo y comentarlo también un poco acerca de qué cosa es lo que pide el teólogo Trueman. Trueman, como yo les decía, hace referencia a 3 noticias que han sido dadas en los Estados Unidos. La primera es la indignación del gobierno por la ley que se dio en el estado de Florida, donde a los padres se les da el derecho sobre la educación de sus hijos, y por lo tanto se rechaza pues la ideología de estos colectivos LGBT. Eso ha causado indignación en el gobierno de Joe Biden. Ha causado indignación. Ellos se han quedado asombrados. ¿Cómo es que es posible de que un gobernador pueda rechazar estas iniciativas legislativas y darle a los padres la potestad de educar a sus hijos en esas áreas, ¿no? O sea, ya no existe pues en la Florida una protección para que el niño desde una temprana edad sea educado y no ideologizado. Un segundo tema, una segunda noticia
fue lo que estaba ocurriendo en el estado de Washington, porque existe ahí una política que impide a los maestros informar a los padres de la transición de género de los niños. Yo voy a explicar en un momento qué significa la transición de género, pero ahí lo que nos está diciendo a nosotros el teólogo Truman es de que hay una política en la cual cuando los maestros ven que existe una conducta en el niño o la niña que no va de acuerdo al sexo biológico que tiene, entonces ellos ya no deben reportar nada a los padres, deben guardar silencio, deben cerrar la boca, deben de permanecer callados. Y en algunas oportunidades yo he leído de que esos maestros más bien deberían impulsar en esos niños a desarrollar ese carácter, ¿no? Que no es otro carácter que se conoce, pues, como la homosexualidad o el lesbianismo. Entonces, el estado de Washington, pues, tiene esa política. Los maestros ya no deben de hablar con los padres cuando notan que en la sexualidad de un niño de 4 años que esté en kinder puede aparecer algo que no va de acuerdo al sexo biológico. Tercero, también lo que le preocupaba al teólogo Truman son las declaraciones de la secretaria de prensa Jen Psaki. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar a esa señorita, pero bueno, ella es bien ideologizada. Ella es progre, completamente progre, ¿no? Las declaraciones de ellas condenan la directiva del gobernador de Texas, escuche, la directiva del gobernador de Texas de proteger a los menores, a los niños, a los adolescentes tejanos de recibir procedimientos abusivos de transición de género. En Texas también está sucediendo algo parecido a lo que está pasando en Florida. El gobernador está protegiendo. ¿De qué? De la transición de género. ¿Qué cosa es la transición de género? Es cuando una persona comienza a vivir en un género que se alinea con él o ella en lugar de vivir según el sexo que tuvo al nacer. Eso es la transición de género. Por eso es que yo estaba dando la explicación en ese segundo punto que le estaba preocupando a Carl Truman y del cual él está escribiendo, y que los maestros prácticamente ya no deben reportar a los padres absolutamente ninguna inconducta sexual o alguna conducta sexual que vaya distinta con el sexo biológico del niño, ¿no? del niño. Bueno, esto de acá también he llegado a escuchar noticias en que, como yo les decía, se está tratando de propagar, de impulsar. Por ejemplo, un niño de repente está jugando con unas muñecas, un niño de 4 años o 3 años, él no conoce exactamente, pero ve una muñeca y le llama la atención inmediatamente. ¿Qué cosa es lo que se piensa de ese niño? Se piensa pues de que él tiene tendencias hacia el otro sexo y se comienza más bien a reforzar. Algunas veces hasta se ha llegado a hablar de medicinas hormonales precisamente, que ayuden, ¿no?, a que se desarrolle entre comillas esto que está pasando en el niño. Pero al final del artículo, Truman hace un llamado a los líderes evangélicos. Mire cómo él dice, líderes evangélicos. Y yo lo voy a poner ahí en la pantalla y lo voy a leer. A la luz del desastre moral que el presidente Biden parece feliz de presidir, sería útil que esos líderes evangélicos que son favorecidos con una cobertura en el New York Times usaran su acceso privilegiado para exponer este disparate malvado en sus páginas. ¿Qué piensa usted de eso? A mí me parece que lo que pide Carl Truman es cristiano, pero en la práctica eso no va a funcionar. ¿Por qué? No va a funcionar por lo siguiente, porque en el ámbito nuevo calvinista los pastores famosos dijeron, por ejemplo, que no era pecado votar por un candidato abortista. Y ellos también han inventado, y escuche bien, yo lo he dicho muchas veces, pero otra vez también, ellos han inventado una identidad nueva que se llama el cristiano gay. El cristiano gay es una persona que de manera habitual desea sexualmente a otra persona de su mismo sexo. Habitualmente practica
esa forma de sentimientos homosexuales o lesbiánicos, lo practica. Pero en tanto se mantenga célibe y diga que cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente debe ser considerado como un cristiano gay, cristiano homosexual. Para los inventores de esta nueva identidad, perdone que yo le diga de esta manera, o esta nueva clase de cristiano, ellos se han olvidado, y seguramente usted recordará y sabe que las escrituras enseñan de que los deseos pecaminosos también se cuentan como pecado, ¿no? El Señor Jesús dijo eso, que cualquier hombre que mire a una mujer para desearla en su corazón ya pecó contra ella. El cristiano gay siempre está mirando, si es hombre, a otros hombres para desearlos sexualmente en sus corazones. Bajo este texto de las escrituras ya pecó, y pecó una vez y pecó otra vez, es decir, es practicante del pecado en su corazón, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso es que todavía tiene esos sentimientos, porque su naturaleza no ha sido cambiada por el poder del Espíritu Santo. Pero los nuevos calvinistas famosos dicen, no, sí, es cristiano, es una persona cristiana, y nosotros no deberíamos absolutamente decir nada que sea contrario a eso que ellos están diciendo. Por ejemplo, los líderes del Gospel Coalition, The Gospel Coalition, ellos han difundido esta novedosa idea de un cristiano o un cristianismo sexual, apoyando abiertamente a dos movimientos. Uno de ellos se llama Revoice y el otro se llama Living Out. Ingrese usted al sitio de ellos para que vea qué cosa es lo que están enseñando allí, y se va a dar cuenta usted que no es absolutamente nada cristiano. Es una mezcla de ese pecado de homosexualidad que el hombre incrédulo todavía guarda en su corazón, pero se llaman ellos mismos cristianos. Hay que recordar también que D.A. Carson, que es, no recuerdo bien si es uno de los fundadores del Gospel Coalition, pero él tiene columna y él es parte de ese directorio. Él recomienda esa clase de literatura acerca del cristiano gay entre los cristianos de todo el mundo. Ellos son más bien quienes están difundiendo lo que Carl Truman parece que ruega que no sea así. También hay que recordar al expresidente de la Convención Bautista del Sur, J.D. Greear, cuando él dijo que Dios susurraba acerca del pecado homosexual y que pidió en el nombre de la Convención Bautista del Sur perdón al movimiento LGBT por predicar un evangelio que condenaba pues sus prácticas. Y también él maldecía a la iglesia, y escuche bien, él maldecía a la iglesia porque ésta no luchaba por la justicia social y la justicia de género. Es decir, J.D. Greear, presidente de la Convención Bautista del Sur, es un activista LGBT que está dentro de esa denominación bautista de los Estados Unidos, y evidentemente él, junto con otros más, inclusive Albert Mohler también por ahí en un periódico local dijo que él se había arrepentido por haber negado esto de la identidad de género. Eso es algo que pues un cristiano nunca debería hacer, ¿no? Pero bueno, es eso, hay que recordar a estas personas, ¿no? O también hay que recordar cuando Ligon Duncan promocionaba pues la literatura que promueve el nuevo cristiano gay en una conferencia del Ministerios Ligonier. Cuando fue preguntado acerca de esa doctrina o de esa enseñanza, de esa nueva forma de cristianos, y inicialmente había sido preguntado uno de los panelistas, uno de los conferencistas, Sinclair Ferguson. Y Sinclair Ferguson, cuando fue preguntado acerca de Revoice, él no sabía que era Revoice, y pues Ligon Duncan comenzó a hablar muy bien de este movimiento Revoice que habla del cristiano homosexual. Esa es la situación de los nuevos calvinistas.
Esa es la situación de los famosos, que han usado no solamente los medios paraeclesiásticos, calvinistas, nuevos calvinistas, para difundir pecados de homosexualidad dentro de la iglesia, para que la iglesia acepte estos pecados de homosexualidad, sino que promueve también la literatura y todos esos movimientos que a la luz de las escrituras es aborrecible para Dios. Tristemente son muchos quienes son convencidos por estos Big Evas, que son prácticamente los referentes de millares, yo diría millones de personas que han hecho una profesión de fe y que son guiados pues al hoyo oscuro junto con ellos. Ahora, vamos a esperar que estos pastores levanten su voz contra ese desastre moral en el que viven todas las sociedades, no solamente la de los Estados Unidos y de Perú, pues absolutamente no. Ellos ya tienen una posición fija en cuanto al tema del pecado de homosexualidad. Ellos ya tienen una posición favorable hacia las personas que tienen literatura favoreciendo eso dentro de la iglesia. Ellos ya están a favor de todos esos movimientos paraeclesiásticos, los promueven. Así que el teólogo Carl Trueman no puede contar de ninguna manera con ninguno de estas personas. Los únicos evangélicos que lo harán son los pastores conservadores. Quizás no son tan famosos o no los han hecho famosos todos los fans que pues siguen y han levantado a estos nuevos calvinistas, pero ellos sí se mantienen en sus puestos, fieles a la palabra del Señor, contendiendo por la fe una vez dada a los santos contra la inmoralidad que está dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Lea el artículo, es muy interesante, es cortísimo, es un artículo como de 2 páginas, nada más. Y pese usted todo lo que yo le estoy diciendo acerca de la conducta que tienen esos nuevos calvinistas famosos para introducir también la homosexualidad dentro de la grey del Señor, péselo en su corazón y luego discierna usted si es que debe de seguir apoyando a estos hombres con sus likes, poniendo frasecitas de ellos. Ellos son parte del gran declive que la iglesia está atravesando hoy. Yo me uno al teólogo Carl Trueman. Me uno para invitar a todos esos pastores conservadores a hablar abierta y directamente contra este pecado, que no solamente está arrasando lo que son los medios seculares o la vida secular o la sociedad secular, sino que también está entrando en la iglesia del Señor con la ayuda de estos nuevos calvinistas famosos. Conmigo será hasta una nueva oportunidad y que el Señor los bendiga abundantemente.